anteriores fueron leídas en la versión Nueva Biblia de las Américas. Ahorita vamos a volver a la Reina Valera, por eso si algunos versículos estaban diferentes, es por eso. Pero vamos a guiarnos por la Reina Valera, que es la que, digamos, la base. Pero esta traducción pues también nos ayuda a comprender un poco más lo que dice cada uno de los versículos. Entonces vemos que Él es el creador de toda, Cristo es Dios. Segundo, Él es el creador de todas las cosas. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Toda la plenitud de Dios habita en Él. 1:19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Ya lo leímos el 2:9. Entonces vemos la supremacía de Cristo. Afirma, Cristo es Dios, Él es el creador de todas las cosas, toda la plenitud de Dios habita en Él. Todo esto está, ¿por qué? Porque vuelvo y le digo, ellos querían desestimar quién era Cristo. Cristo es superior a los ángeles. Recordemos la falsa doctrina que estaba sobre los ángeles. Colosenses 2:10 y versículo 15. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo, principado y potestad. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si viviseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Pojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces vemos cómo está por encima de todos ángeles, de todo principado, de toda potestad. Cristo es la cabeza de la iglesia, Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tengan preeminencia. A través de que los creyentes tienen esa plenitud. Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Cristo todas las demandas de la ley mosaica se han cumplido. 2:11. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Y versículo 16 al 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Miren, mi hermano, este versículo es muy eficaz en apologética, que nadie nos inquiete por todo lo que se hace, inclusive fiestas, nada de esto, y hace ver que, por ejemplo, lo que es guardar el día sábado, porque muchos dicen, por ejemplo, los de los mesianismos, ¿no? Lo que pasa es que ustedes están adorando al Dios del día domingo, porque es que ese día Dios creó los cielos y el primer día es el domingo y el lunes es el último, y entonces como el calendario romano hizo cambiar los días, entonces ustedes adoran en vez de adorar a Dios, adoran creo que es que dicen es a Júpiter. Sin embargo, vemos que el versículo nos hace hincapié que nadie os inquiete. Vamos a leerlo de nuevo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas o de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había venir. Pero el cuerpo es ¿de qué? De Cristo. Ya sabemos que el Antiguo Testamento es sombra de lo que había venir. Entonces, ni eso nos va a hacer menos ni más salvos. Entonces, no podemos sacar una doctrina de allí. G.
El escepticismo no tiene valor. Colosenses 2:23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces nada de lo que nosotros hagamos, bueno, lo vimos mucho en Romanos y en Gálatas. El que nos va a hacer vencer a nosotros el pecado, la maldad, es Cristo. Es a través de su Espíritu Santo hacemos morir las obras de la carne. Mientras que una vida escondida en Cristo trae gloria. Colosenses 3:3 y 3:4. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cristo mismo es el misterio de Dios. Colosenses 2:2, 1:15 al 27 y 4:3, que ya lo hemos leído. Ningún otro conocimiento secreto es necesario. ¿Por qué? Porque según ellos el conocimiento, en este caso el gnosticismo, los que quieren creer que el que más sepa, más será como Dios o será Dios. Entonces vemos que Cristo mismo es Dios y ningún conocimiento secreto es necesario. La vida cristiana. Pablo insistió que la unión de los creyentes con Cristo. Pablo insistió en la unión de los creyentes con Dios. 3:1 al 4. Ya lo hemos leído, si pues habéis resucitado con Cristo. Y bueno. Produce una vida santa y el apóstol delineó normas claras. Vamos a leer parte del 5, del 3:5 al 17, que prescriben las actitudes que deben gobernar las relaciones dentro de la familia y la iglesia. El liderazgo debe ejercerse, pero el abuso de poder es inaceptable. Hay una clase en la escuela de liderazgo que se llama autoridad espiritual y nos habla que el pueblo sufre tanto como una persona que tiene autoridad y no sabe manejarla, ya sea porque se crea menos o porque se crea más. Vamos a leer Colosenses 3 del 5 al 17. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Entonces, mire qué hermoso, ¿no? Cómo debemos nosotros morir al pecado y cómo nuestra vida nueva en Cristo Jesús. Temas teológicos, teología y tema de la carta. Colosenses contiene enseñanzas en varias áreas claves de la teología, incluyendo la deidad de Cristo, que lo hemos leído varias veces, la reconciliación, la redención, la elección, el perdón y la naturaleza de la iglesia. Refuta las enseñanzas herejes que amenazan a la iglesia en Colosenses. Entonces vemos los temas principales: una advertencia contra la herejía, la supremacía de Cristo y la vida cristiana. Y temas que me hablan de teología: la deidad de Cristo, la reconciliación, la redención. En este caso la deidad de Cristo es teología pura. La reconciliación, la salvación, que sería la redención, la elección, el perdón, naturaleza de la iglesia, y el refuta las enseñanzas de la amenaza contra, refuta la enseñanza hereje que amenaza a la iglesia de Colosas. Tratamiento que dio Pablo a la filosofía colosenses.
Pablo pronuncia una fuerte amonestación a los colosenses para que se guarden de los falsos maestros, a fin de evitar que todos los lleven como cautivos. Literalmente es secuestrar de la verdad a la esclavitud del error mediante sus filosofías y vanas sutilezas. Y es que es increíble que Dios nos haya libertado de todas las cosas para nosotros volver a caer en ese cautiverio. Vamos a leer Colosenses del 2 al 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aunque ellos habían enseñado su enseñanza como tradición, Pablo rechaza toda pretensión de origen divino. Era un invento humano la tradición de los hombres y en respuesta a ello lo ubica en contra de la tradición de Cristo, no meramente la que surge de la enseñanza de Cristo, sino que se encuentra en su encarnación en él. Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Sí, y recordemos, una cosa es encarnación y otra cosa es reencarnación. Encarnación es que Cristo, siendo, como lo leímos en Filipenses, semejante a Dios, igual a Dios, se hizo hombre, esa es encarnación. Ahora, reencarnación es una filosofía donde la persona, como lo había dicho, era un invento humano, la tradición de los hombres, y en respuesta a ello lo ubica contra la tradición de Cristo, no meramente la que surge de la enseñanza de Cristo, sino la que se encuentra en su encarnación, en él. ¿Cómo hablamos la diferencia entre encarnación y reencarnación? Jesucristo es la imagen de Dios invisible. Recordemos que Dios es espíritu, no tiene cuerpo, es incorpóreo. En quien habita la plenitud de la deidad. Cuando dice que Jesucristo es la imagen de ese Dios, por eso es que vamos hablando que Él encarnó. Y me está haciendo, recordemos que cuando vemos la deidad, o sea, son tres, pero son uno solo, manifestado en tres personas. Un solo Dios manifestado en tres personas. No es que nosotros tenemos tres dioses. Tenemos un solo Dios manifestado en tres personas. Siempre lo he visto o lo he descrito de la siguiente manera, la Trinidad, como un huevo. No es que Dios sea un huevo, sino que digamos que el huevo, hacer una analogía como Dios, el huevo tiene cáscara, clara y yema. Las tres cosas se pueden utilizar de diferente manera, pero sigue siendo un huevo. Usted no va a la bodega y diga, dame unas cáscaras. No, usted le dan el huevo completo. Pero el huevo, digamos que puede separarse en esas tres cosas. Es como una metáfora, no, como una analogía. Sí, como para ver la Trinidad. Los tres son uno solo, pero se manifiestan en tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un magnífico pasaje en alabanza a Cristo como el Señor de la creación y la reconciliación, que fue el himno que leímos anteriormente. Pablo proclama que mediante Cristo fueron creadas todas las cosas, incluyendo los principados y las potestades, que tan prominentemente figuran en la herejía Colosenses. Todas las cosas han sido hechas en Él. Él es la agente de toda creación y su meta final. Entonces, todo fue hecho por Él y para Él. Aquellos que han sido incorporados a Cristo han alcanzado la plenitud de vida en el único que es Señor sobre todo principado y potestad. Cristo Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Sería una tontería para los colosenses ser seducidos por los falsos maestros, a pensar que era necesario obedecer a los poderes angélicos que controlaban las líneas de comunicación entre Dios y el hombre. Entonces aquí vuelve a afirmar, es que hay un solo mediador y un solo Dios entre
entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y nosotros a veces pues nos aprendemos de memoria, pero mire cómo cada quien quiere buscar otro mediador. Esta vía estaba controlada ahora por Cristo, quien en su muerte se revela como conquistador de dichos principados y potestades. En su respuesta a la falsa enseñanza, Pablo expone la doctrina de Cristo cósmico más plenamente que sus primeras cartas. Dicha enseñanza se insinúa previamente en Romanos 8, del 19 al 22. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Entonces vemos que, claro, a cada situación que representaba cada una de las iglesias, pues Pablo la escribe, pero aún en cada una también da su detalle de quién es Cristo, plenamente, quién es Él. 1 Corintios 1, 24, versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Capítulo 2, versículo del 6 al 10. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos por nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido de corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pero una exposición más detallada aparece en Colosenses 1 del 15 al 20 y 2 del 13 al 15, que ya lo hemos leído varias veces. Las cifras del apóstol a los que defendían la filosofía con sus nociones incorrectas y extrañas conductas son penetrantes, aún destructivas. Y lo vemos en Colosenses 2 del 13 al 23. Ahora vamos a ver las características únicas en Colosenses. Énfasis en la supremacía de Dios, como lo hablamos en los temas. Colosenses destaca la supremacía en todas las cosas. Pablo presenta a Jesús como creador, el sustentador y la cabeza de la iglesia, enfatizando su posición preeminente en Colosenses 1 del 15 al 20. Entonces Jesús como creador, todas las cosas Él las creó y las crea y las sustenta. Y la cabeza de Cristo, también me gusta ese pasaje que dice: si Dios no guardare la ciudad, en vano trabajan los que la guardan. Es Él el que mantiene la sustenta, la creación que Él mismo hizo. Igualmente nosotros, la iglesia. Enfrentamiento contra la herejía. Las epístolas abordan ciertos aspectos de una posible herejía en Colosas que involucraba elementos de asceticismo y la adoración a los ángeles. Pablo busca corregir estas ideas y enfatiza la suficiencia de Cristo para la salvación, Colosenses 2:8. Advertencia contra las filosofías vacías y engañosas, Colosenses 2 del 3:16 al 23, y condena las prácticas religiosas y el asceticismo. Enseñanzas sobre la plenitud de Cristo. Colosenses destaca cómo en Cristo reside toda la plenitud de la deidad corporalmente y cómo los creyentes también han sido llenos de Él. Colosenses 1 del 1:19 y 2:9. La imagen de la nueva creación. Pablo utiliza la imagen de la nueva creación en Colosenses, mostrando cómo en Cristo somos transformados y renovados a través de la fe. El papel del creyente en la resurrección. Colosenses presenta la idea de que los creyentes han sido sepultados con Cristo en el bautismo y resucitados con Él para una nueva vida. Esta enseñanza conecta la muerte y la resurrección de Cristo con las experiencias del creyente.
Énfasis en la ética cristiana. Colosenses proporciona principios éticos de vida, incluyendo exhortación a la compasión, la paciencia, el perdón y la gratitud. Instrucciones prácticas de la vida cotidiana. Pablo ofrece instrucciones prácticas de la vida cotidiana, incluyendo directrices para la vida familiar, laboral y social. Colosenses 3, 18 y 4 al 6. Énfasis en el poder transformador del Evangelio. A lo largo de la epístola se destaca el poder transformador del Evangelio para cambiar vidas y comunidades. Colosenses 1:6. Y por último, pues vemos lo que es el bosquejo de Colosenses. 1, del 1 al 2. Saludos de Pablo. Colosenses 3, del 3 al 8. La gratitud por la fe, el amor, la esperanza y el Evangelio de Colosenses. La oración pidiendo conocimiento y conducta piadosa. Colosenses 1, del 15 al 20. Jesucristo, el Señor de la creación y la reconciliación. Colosenses 1, 21 al 23. La reconciliación efectuada y su aplicación. Colosenses 1, 24 al 2:5. La misión de Pablo y su interés en el interés pastoral. Colosenses 3, del 6 al 15. El remedio para el error. Cristo en toda la plenitud. Colosenses 2, del 16 al 23. La libertad del legalismo. Colosenses 3, del 1 al 4, buscar las cosas de arriba. Colosenses 3, del 5 al 11, despojados de todo pecado del pasado. Colosenses 3, 12 al 17, vestidos de la gracia de Cristo. Colosenses 3, 18 al 4:1, la conducta de cuestiones domésticas. Colosenses 4, 2 al 6, palabras finales de aliento. Y Colosenses 4, del 6 al 18, saludos personales e instrucciones. Bueno, mis hermanos, esta es la carta a los Colosenses. Dios me les bendiga. Voy a mandarles unos links. También para cuando, si lo desean, pues pueden ver que son muy buenos. Dios me les bendiga.